que surgió de la 20ª Convención de ADUR, y que dice lo siguiente: en términos de pedido de inversión presupuestal, ADUR reivindica la importancia de la UDELAR en el contexto actual. Esta ha sido una institución de referencia en el abordaje de la emergencia sanitaria y su rol será aún más relevante a la hora de enfrentar sus efectos sociales. Estas capacidades que ha puesto de manifiesto la universidad son el fruto de inversiones planificadas y sostenidas en el tiempo, con un alto grado de compromiso de todo el demos universitario. ADUR tiene la responsabilidad de sensibilizar a la sociedad sobre estos aspectos, en especial reivindicando que la visión en materia de investigación y educación superior requieren la inversión solicitada para avanzar y profundizar en bienestar, equidad social y democratización de la, y la universidad representa una herramienta fundamental para su realización. Seguiremos reivindicando el 6+1 del PBI para la educación pública y la investigación. Más ciencia, más cultura, más universidad. Sin educación pública no hay futuro. Queremos agradecer especialmente la presencia de Gregory Randall y de Ana Frega, que nos están acompañando para comentarnos, plantearnos su posición con respecto al tema del presupuesto. Quiero decirles también que este encuentro se está transmitiendo por el canal de ADUR, que pueden ver el link en el chat, por si algún compañero no pueda estar ahora presente y luego lo quiera ver, allí lo tienen. O si no, a ver, ya se los voy a compartir porque lo tenía yo en privado. Así que, si les parece, le doy la bienvenida a Ana Frega, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, doctora en Historia, y actualmente es profesora titular también del Departamento de Historia del Uruguay, del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, actualmente y desde el año 2018 decana de nuestra facultad. Así que Ana, te damos la bienvenida, muchas gracias y adelante. Bueno, gracias a ustedes. Realmente me parece muy importante avanzar en una difusión de los distintos aspectos de la propuesta presupuestal. Más de una vez se ha dicho en el grupo de trabajo que esto no es un pedido presupuestal, sino que es una propuesta, y es una propuesta que no es exclusivamente para la Universidad de la República, sino para el país en su conjunto. Entonces la idea, digamos, mi intervención va a ser relativamente breve, pero que yo quería ubicar, por un lado, cuál es el proceso seguido en la Universidad de la República para arribar a esta propuesta y qué es lo que se piensa, digamos, seguir haciendo de aquí en más, y plantear algún ejemplo o algunos espacios que me parecen un poquito más interesante desarrollar desde la perspectiva, en este caso, de las humanidades o del área social y artística que nosotros integramos, ¿no? Es decir, es de donde puedo poner algún ejemplo un poquito más sustantivo, porque es donde conozco un poco más. El trabajo sobre el presupuesto en la Universidad de la República se encaró con una metodología de gran participación y a su vez que permitiera la incorporación de distintos proyectos y propuestas, tanto de los servicios de Montevideo y del resto del país, como también de aquellas actividades centrales que hacen también a la vida universitaria. Fue una experiencia realmente muy rica de trabajo. Es una comisión que estaba integrada por los distintos órdenes, también con representantes de las áreas, representantes de los sindicatos que integran los funcionarios de la Universidad de la República. Y como les decía, a lo largo del año
2019 se vino trabajando, yendo bienestar, cuidados, área social, ¿no? Digo, haciendo servicios de relaciones internacionales, o sea, cada uno de los servicios presentando, y entonces ir viendo en conjunto cuáles eran las necesidades que la universidad tenía a partir de digamos, de un examen somero, pero autocrítico también, de lo que se tenía y de lo que se estaba haciendo. El grupo retomó su trabajo a comienzos del 2020, y bueno, ya saben todo lo que pasó a partir del 13 de marzo. Entonces, en digamos, el procedimiento que se siguió dio por resultado un documento que, como ustedes pueden apreciar, contiene 3 objetivos estratégicos que se despliegan en 7 programas que a su vez engloban 15 líneas programáticas. Es decir, es un presupuesto que realmente desarrolla de una forma bastante enumerativa las distintas actividades esenciales que la universidad debe realizar, debe cumplir, y a su vez propone, a través de esas líneas programáticas, las metas que se aspira a encontrar. Cuando la comisión trabajó en este plano, bueno, también hubo que, en determinado momento hubo que ponerle números a estas demandas, pero el país había cambiado, ¿no? La situación en la que estábamos todos embarcados, planteó, bueno, que tal vez este presupuesto que estaba pensado para el país, que iba a continuar el país de 2019, digamos, y no para esta situación, digamos, traumática a nivel no solamente local, sino a nivel mundial. Bueno, allí entonces había que entrar a ver de qué otra forma entonces se podía recoger ese riquísimo trabajo, insisto, de lo que se hizo, de lo que se transformó, de lo que se logró en el último tiempo y de lo que se precisaba para mantener esa línea de desarrollo con esta situación actual del país. Y entonces es en ese contexto que, digamos, la decisión que la universidad tomó no fue la de, bueno, pidamos mucho para que nos den un poquito, ¿no? Que esa podría haber sido una posibilidad, ¿no? Si calculamos más o menos lo que nos van a sacar y entonces pedimos para empatar, sino que la universidad, así como había desarrollado seriamente el trabajo de elaboración presupuestal, también seriamente optó por otro camino, no por el pedir mucho para después ver qué es lo que podía quedar, sino para incorporar esta propuesta presupuestal en reclamos que ya tienen encarnadura en la universidad y en la sociedad toda, que es esa fórmula que se sintetiza en el 6+1, que nosotros ya conocemos y sobre la cual hemos venido trabajando en periodos anteriores. Y entonces digamos, esa fórmula, que no fue muy fácil construirla, eso también debo decir que había que incorporar a la universidad dentro de lo que los otros sectores de la educación eran, ¿no? Digo, porque es el 6% del Producto Bruto Interno para la educación pública y el 1% del Producto Bruto Interno para la investigación, o sea, no es para la universidad, entonces allí había que calcular con los otros espacios de educación y de investigación del país cuánto correspondía a la universidad, y es así que llegamos a esta cifra, que es una cifra, insisto, que responde a un examen riguroso de las necesidades que la universidad tiene, sabiendo que como la cifra se rebajó, ¿no?, de lo que se precisaba originalmente, sabiendo que hay algunas cosas que, digamos, van a tener que postergarse.
De allí que ustedes encuentran una propuesta, y tal vez eso es lo que la prensa muchas veces toma, una propuesta presupuestal que está rondando en cerca de un 50% más de lo que la universidad recibe al día de hoy. Esa es un poco como se construyó esta propuesta. Y si pensamos un poquito más en cómo esta propuesta se va a llevar adelante, también tenemos que ser claros a la hora de transmitirla. El documento que nosotros aprobamos en el Consejo Directivo Central es un documento que está siendo sometido a un ajuste que tiene que ver con, digamos, con una uniformización de estilos y demás, pero sobre todo la idea es que podamos, estas riquísimas 244 páginas que tiene el documento, poder trasladarla en síntesis que puedan ser objetos, ¿no?, para la difusión y demás, en una movilización que debería contemplar elementos centrales, ¿no?, es decir, actividades centrales de la universidad, pero también actividades de este tipo, ¿no?, que nuclean algunos servicios de la universidad y también por servicios, pero confluyendo entonces en señalar esos grandes objetivos estratégicos que no son palabras vacías, y eso también me parece importante señalarlo, porque decir democratización de la enseñanza superior, de la enseñanza pública y de la enseñanza superior, eso no es una fórmula. Incluso la propia Universidad de la República, a lo largo de su historia, evolucionó desde una concepción en que la universidad era para unos pocos, era para una élite, y que no debían llegar el conjunto de los ciudadanos a estas transformaciones que son radicales, profundas, necesarias en la sociedad actual, que tienen que ver con una universidad que efectivamente entonces pueda llamarse democrática, que pueda llegar al conjunto de la población. Y las formas en las cuales, mejor dicho, la universidad llega al conjunto de la población, se, digamos, democratiza en términos generales, bueno, esa forma tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la docencia, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con los locales universitarios, y tiene que ver también con un vínculo muy estrecho con el conjunto de la población. La Universidad de la República, tal vez Gregory va a dar cifras un poco más exactas, pero la Universidad de la República concentra entre el 80 y el 90% de la investigación, de la producción de conocimiento del país. Concentra también la mayor parte del alumnado. Se ha multiplicado en el territorio, es cierto que faltan la región del centro y la región del oeste, pero se ha multiplicado en el territorio, y eso es una forma de democratización, o sea, el poder llegar. Pero no alcanza con el poder llegar, y en ese sentido el proyecto de presupuesto apunta también a distintas líneas programáticas que permitan consolidar a aquellos estudiantes que llegan a la universidad. Y en ese sentido destacaríamos, en el caso de las becas, que es un reclamo necesario, parecería, digamos, que en otro momento no era necesario incluir en el articulado del presupuesto que esas becas se ajusten al BPC, a las BPC, ¿no?, es decir, a las prestaciones básicas. Pero con lo que estamos, digamos, con lo que se nos está planteando, o por lo menos los rumores que circulan desde esferas del gobierno, eso es necesario. También parecería no ser necesario indicar que las partidas que tienen que ver con salarios se ajusten digamos, a la inflación, pero también en este contexto es necesario. Digo porque son, digamos, artículos que antes podían estar de manera formal, porque se venían repitiendo, pero que en este contexto particular es necesario que
que realmente estén y que se aprueben. Les decía entonces democratizar la enseñanza universitaria. Democratizar por llegar a distintas partes del territorio, democratizar por generar condiciones para que el conjunto de la población pueda acceder a la universidad. El lema de ADUR decía más universidad, claro, más universidad en momentos de crisis, como los que estamos viviendo, y también más universidad en momentos de bonanza. Pero en definitiva por ahí es el camino. Pero no alcanza tampoco con esto, porque debemos garantizar que estos estudiantes que llegan a la universidad puedan quedar, y ahí había comenzado a hablarles del sistema de becas, un sistema que debe aumentarse, que debe mejorarse en el sentido de brindar nuevas coberturas y poder profundizar aquellas nuevas que han aparecido. También en lo que refiere a los cupos, o sea, es necesario avanzar hacia la eliminación de los cupos en las carreras en que todavía esos cupos existen. Y también es necesario mejorar la relación entre número de docentes por estudiantes. Esto no es una fórmula tampoco. O sea, pensar que aumenta la cantidad de estudiantes como ha aumentado, estamos cerca de los 140.000 y se proyecta que al fin del quinquenio lleguemos a 145.000 estudiantes. Si esto no es acompañado por el aumento también de la plantilla docente, bueno, va a ser muy difícil que esa, digamos, democratización se haga efectiva, porque las condiciones de masividad, las dificultades para educaciones más personalizadas y demás, bueno, pueden llevar a ámbitos de, digamos, no suficiente amigables, y por lo tanto que generen la desafiliación de los estudiantes. Y si siguiéramos avanzando en todo lo que implica la democratización de la enseñanza superior, además de la inclusión de la que mencionábamos, también una vinculación muy estrecha con el conjunto de la sociedad a través de acciones que lleven a la universidad al medio. Y la investigación, la extensión y por supuesto la enseñanza como funciones sustantivas de la universidad, pero traducidas a partir de que, bueno, a partir de las demandas crecientes que la universidad recibe. Les decía que tenía interés en señalar algunos ejemplos que presentan al área social y artística, por ejemplo, en estos momentos de pandemia que estamos viviendo. Y también hacer algún comentario respecto al, digamos, a una falsa distinción entre ciencias duras y otras que no lo son tanto, o a una educación que es más práctica o más volcada a las necesidades reales, y otra que pueda ser más considerada como superflua o de segunda importancia dentro de la situación. Nosotros en los últimos tiempos, afortunadamente, como universitarios, tenemos que estar orgullosos por los distintos avances y los distintos aportes que desde ingeniería, desde la Facultad de Medicina, desde la Facultad de Ciencias, los laboratorios en distintas partes del país, vienen haciendo para colaborar con digamos, la situación de pandemia que estamos viviendo. Tal vez desde el área social y artística nuestras colaboraciones sean un poco más, digamos, menos espectaculares que las demás, pero también en estos momentos, desde el área social y artística, por ejemplo, desde el Instituto de Economía, se han aportado trabajos vinculados a las proyecciones de la crisis, a las posibilidades de recuperación que el país puede tener, o sea, cuáles son los escenarios que se van a presentar en el próximo tiempo,
cuáles son los impactos económicos de la pandemia y a su vez las propuestas de políticas económicas concretas. Hemos estado escuchando hablar de las políticas anticíclicas. Bueno, los aportes y análisis en tiempos del coronavirus que se han hecho desde, digamos, los servicios vinculados a economía son realmente relevantes. También desde el área de ciencias sociales, desde la Facultad de Ciencias Sociales, se ha venido sistematizando los datos de lo que llaman el Observatorio COVID, que son datos que sirven precisamente para fundamentar políticas públicas. Desde la Facultad de Información y Comunicación también se han desarrollado proyectos vinculados a combatir la desinformación, a combatir las noticias falsas, en definitiva a ir, bueno, mostrando también desde la perspectiva de la comunicación aportes que tienen que ver con, bueno, con enfrentar mejor la situación que se está viniendo desde humanidades. Si tuviera que mencionar alguno de los aportes que se realizan, estaría pensando en el trabajo que se hace vinculado a los inmigrantes, vinculados a aquellas poblaciones vulneradas dentro, digamos, por efectos anteriores a la pandemia, pero también por la pandemia, y podría seguir pensando en la clínica jurídica de la Facultad de Derecho. Es decir, la idea no es aquí enumerar, porque seguramente estoy dejando de lado algunas de las otras experiencias que se realizan, pero sí tratar de enriquecer esta visión de la universidad como en el primer puesto para la, digamos, solución o por lo menos para tratar de revertir los aspectos más, digamos, difíciles que esta pandemia nos está dejando también desde el punto de vista social, económico y cultural. El planteo de la universidad, tal vez debemos mejorar su visibilidad en otros aspectos que no vinculen solamente con, digamos, la atención a la salud que se está realizando y la prevención que se está realizando. Y sobre el otro aspecto, y con esto anuncié que iba a ser breve, pero ya me estoy extendiendo más de lo que había pensado originalmente, el otro aspecto que me interesaba marcar respecto de la universidad en su conjunto y de la propuesta presupuestal en particular, es que la universidad plantea una visión de conjunto y genera un espacio de desarrollo de las actividades, tanto de aquellas que están ligadas a un problema concreto como aquellas que pueden prever o que pueden acumular a lo largo del tiempo para solucionar un problema futuro. Y concretamente en estos tiempos también hemos escuchado, y eso digamos que nos genera preocupación, que se empieza a plantear como una especie de dicotomía o de, digamos, enfrentamiento entre la enseñanza útil y la enseñanza que no lo es, ¿no? Es decir, aquella que estaría abordando los problemas concretos, acuciantes, y la que, digamos, puede ser un elemento que, bueno, genere cultura, que genere crecimiento para las personas que lo hacen, pero que no es un elemento vital o un elemento esencial para la sociedad, sobre todo si está en tiempos de crisis. Precisamente lo contrario, precisamente en momentos de crisis es que los enfoques interdisciplinarios, el poder dialogar entre las distintas áreas del conocimiento que se practican en la universidad, e incluso en pensar el abordaje de los problemas y sus soluciones, digo, eso es clave, pero también es clave en una sociedad que apunte a una democracia plena, a una democracia humana, sensible, a contribuir
digamos, a una sociedad donde la reflexión, el pensamiento crítico y sobre todo los valores de solidaridad, de derechos y de construcción en colectivo, bueno, esa visión que no es, insisto, un conocimiento inútil, sino que apunta al conjunto del ser humano, que como tal debemos abordar. Bueno, en este presupuesto universitario, en esta Universidad de la República que nosotros tenemos, debemos enorgullecernos de que efectivamente hay un espacio para la reflexión crítica, hay un espacio para el desarrollo de, digamos, la integralidad de los derechos humanos, y sobre todo hay vínculos muy estrechos en las formas de producir el conocimiento, porque ese conocimiento lo podremos parcelar a los efectos analíticos, pero en realidad estamos hablando de una globalidad. Digamos, yo dejaría por aquí, después podríamos desarrollar algunos de los programas concretos y de las líneas programáticas concretas, porque creo que digamos, el manejo de esas líneas es lo que nos va a permitir ir, bueno, ganando voluntades, y por qué alguien que nos puede decir que ustedes están pidiendo el 50% más de lo que tienen cuando el país está con una economía en receso y demás. Bueno, en realidad no estamos pidiendo, sino que estamos haciendo una apuesta por el país y estamos tratando de avanzar en aquellas soluciones necesarias desde el lugar como universitarios en que las podemos encontrar. Por ahora, por aquí, y Fernanda, no sé, tú Bárbaro. dirás. Muchísimas gracias, Ana, de verdad. Y sí, lo que les proponemos es entonces darle a continuación la palabra a Gregory, y cuando él termine hacemos un intercambio, lo que quieran los compañeros y las compañeras plantear o preguntarle tanto a los invitados como, bueno, realizar sus aportes serán bienvenidos. Así que, bueno, presentamos ahora al doctor Gregory Randall, que es profesor titular con dedicación total del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Fue prorector de investigación y en la actualidad es delegado docente al CDC, y también, al igual que Ana, ha tenido una participación muy activa en el tema del presupuesto. Así que bueno, le damos la bienvenida a Gregory y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a tratar yo preparé algo que escribí un poco para tratar de no irme demasiado de tiempo, pensando en particular en los argumentos, en los argumentos que podemos usar, ¿no? O por lo menos que a mí se me ocurre. Pero tengo también algunos datos, así que voy a compartir pantalla con algún dato. Que le agradezco al rectorado que me los haya proporcionado y a la Dirección de Planeamiento. Primero quiero señalar que los recursos que se otorgan a la universidad son inversión rentable, que retorna al país multiplicada. Creo que este es un argumento importante. Con recursos incrementales la universidad logra cosas y lo ha demostrado. Cuando el presupuesto no aumenta, se degrada parte de lo que hacemos y a término, algunas cosas probablemente haya que desmontarlas. Fíjense en el gráfico. No sé si es posible verlo. ¿Se ve el gráfico ahí? Este es el presupuesto de la universidad a precios constantes desde el año 90 hasta ahora. Y uno puede observar básicamente dos etapas. Una etapa de estancamiento que termina alrededor del año 2005 y una etapa de crecimiento más o menos sostenido de ahí hasta ahora. Claro, con una pendiente más fuerte en el primer quinquenio y una pendiente más suave después, pero un crecimiento al fin. Es interesante notar que este crecimiento tuvo que ver también con
con distintos logros que tuvo la universidad y con distintos, y que ese crecimiento estuvo dirigido en algunas ocasiones. Fíjense ustedes acá, por ejemplo, los egresos de grado de la universidad, que están más o menos estables. ¿Se ve mi ratón? Hasta principio del siglo XXI, y después empieza un ascenso, a raíz justamente del incremento obtenido. En el caso de los posgrados, acá están los ingresos y los egresos. Hay un incremento sostenido, en este caso, a partir del 2000, pero mucho más acelerado a raíz de que obtenemos los recursos. Y en particular, si yo quisiera volver a esta gráfica, aquí hay tres gobiernos del Frente Amplio. En el primer gobierno, del 2005 al 2010, hubo un incremento importante y general, que fue usado en la universidad en distintos programas. En esta etapa, en la etapa 2010-2014, este incremento fue fundamentalmente para el programa de desarrollo en el interior y para el programa de obras. Y en el último quinquenio, este incremento fue casi íntegramente para posgrado. Y es notorio en los resultados. Nosotros sabemos los resultados que tuvo en esta etapa el desarrollo en el interior. Y también, cuando yo mostraba esto, este incremento importante, tanto en los ingresos como en los egresos, tiene que ver en el último quinquenio con el aumento de recursos para el posgrado. Lo mismo uno puede hablar del régimen de dedicación total. El incremento importante, más importante del régimen de dedicación total, es a partir de los años 2005-2007, esta zona. Y si uno lo mira, por ejemplo, por el ingreso de estudiantes de grado, pasa lo mismo, ¿tá? Entonces, de alguna forma uno puede decir, no hubo aumento presupuestal a precio constante entre el 85 y el 2005, o entre el 85, muy poco, y luego cuando aumentó, el egreso aumentó en el orden del 50%. Nos dieron recursos en el 2010 para la descentralización, los resultados están a la vista. Nos dieron dinero para posgrado en el quinquenio pasado, se duplicó el egreso del posgrado. Hubo recursos a partir del 2005, 2006, en un programa como la dedicación total. Bueno, hemos triplicado el número de docentes con dedicación total. Pero a la vez se ha degradado la relación de los docentes versus estudiantes. Por ejemplo, bueno, voy a pasar rápido por acá para ir a la otra gráfica, pero para ponerle número a lo que decía Ana, hoy la universidad representa el 86% de la matrícula de educación superior del país. Esto incluye públicos y privados, formación docente, UTEC, todo. Y en casi el 80% de los ingresos a la educación universitaria. Y esta es la población estudiantil que tenemos hoy, del orden de 140.000, y esta es la proyectada al 2024, del orden de 145.000. Y esta es la proporción de estudiantes que ingresan en los centros universitarios regionales, es decir, en el interior del país, antes del 2007, el 8, 9, esta etapa, teníamos entre el 5 y el 7% de estudiantes que ingresaban a la universidad en el interior. El programa de desarrollo en el interior, con esos recursos que nos fueron otorgados, está en esta zona, y en este momento se ha estabilizado entre el 14, el 15 y el 16%. El año 2019 subió un poquito, de estudiantes en el interior. En números, esto quiere decir del orden de 20.000 estudiantes en este momento en el interior. Entonces yo decía, esas son cosas interesantes, pero fíjense, la evolución de las horas docentes por estudiante, que llegó a subir
en el 2014, esta es la época en que nos habían dado un incremento y empezó a bajar. ¿Por qué? Porque el incremento que nos dieron no acompañó el incremento de la matrícula. Y entonces, en este momento estamos en el periodo más bajo, en la proporción más baja desde antes del 2010. Y si se diera, si se mantuviera la tendencia que estamos pensando de ingreso estudiantil y no se incrementara la dotación docente, bajaríamos a 1,69 horas docente por estudiante, que es muy bajo. Esto es un tema muy interesante también, el perfil socioeconómico de los estudiantes que ingresan a la universidad. Acá está por quintiles, y uno puede ver cómo ha ido aumentando el quintil 1 y la proporción del quintil más alto ha ido bajando, y esto, sin duda, es una excelente noticia. Que hoy tengamos más de la mitad de nuestros estudiantes que vienen de familias donde ellos son la primera persona que ingresa, que hace estudios superiores, no que egresa, que ingresa a estudios superiores, es una excelente noticia para el país. Pero esto implica retos muy complejos que explican algunos de los problemas que tenemos. No es lo mismo educar para una élite, educar en grupos pequeños, que educar en grupos grandes y para personas que vienen de todos los niveles socioeconómicos del país. En el interior, en particular, este esquema, esta distribución es aún más equitativa, digamos. El porcentaje de esos 20.000 estudiantes que están en el interior, que pertenecen a los quintiles 1 y 2, es más elevado que en Montevideo, y eso tiene lógica, porque muchos de ellos no hubieran podido estudiar justamente porque sus familias no tenían la capacidad de enviarlos a Montevideo. Y bueno, tenemos que sostener esto. El tema de las becas es otro asunto complejo, pero aquí nada más para dar una idea, estamos en el orden de 5.700 becas, de las cuales muchas de esas becas son becas muy pequeñas de materiales de estudio, de transporte, etc. Las becas más grandes, digamos, las de 2 BPC, estamos hablando de unos 8.000, 9.000 pesos, apenas son 400 estudiantes. Hay muchas que son servicio de comedor, bonificación de pasajes. Efectivamente necesitamos incrementar nuestro sistema de becas, más aún en un periodo de crisis como la que estamos llegando. Y el tema de la dedicación total, que felizmente hoy tenemos 1.400 personas en la DT, hemos multiplicado por 3, como dije, pero eso ha generado un flujo constante. Hoy tenemos del orden de más de 70 docentes evaluados positivamente, es decir, que están en condiciones de ingresar al régimen y que no han podido ingresar por falta de recursos para ello. Bueno, no voy a mencionar otras cosas, pero quería mencionar, por ejemplo, los metros cuadrados por estudiante, que va de la mano de las horas por estudiante. Fíjense cómo ha ido decreciendo de 28 metros cuadrados por estudiante en los años 30 del siglo pasado. Hoy estamos en 3,1, estamos a la altura del 2000. Y eso a pesar de que hemos construido muchísimos, decenas de miles de metros cuadrados en todo el territorio. Y por último quería mencionar el tema del salario universitario. Acá está el salario base, el sueldo base, según el grado, no lo que gana en la mano, sino lo que, digamos, sí, el sueldo base, perdón, de la universidad, y el equivalente en la ANEP, el equivalente en la UTEC. Fíjense que tenemos los sueldos más bajos, sin contar a los de dedicación total, de la enseñanza pública uruguaya, y lo mismo sucede con los funcionarios técnicos y administrativos. Aquí hay lo que gana un profesional de ingreso a la institución, incluso con dedicación compensada, y lo que gana un profesional de ingreso, ni que hablar en el Banco República, pero en la UTEC, en la ANEP, en la Intendencia de Montevideo, en cualquiera de estos organismos públicos.
Y lo mismo si hablamos de administrativos de ingreso. Estamos en general con los sueldos más bajos, tanto en el orden docente como en el orden no docente. Y eso, indudablemente, implica un peligro de pérdida de recursos humanos. ¿Cómo afectaría, además de eso, el anunciado congelamiento del rubro cero y la reducción de gastos e inversiones? Si congelaran el rubro cero, es decir, el rubro salarial, o lo dejaran únicamente, pongamos por caso, en el plano de que acompañe la inflación, pero no hay la posibilidad de ingresar a nadie más a la institución, efectivamente la relación docente-estudiantil se degradaría. Se degradaría, además, en algunos casos se pondría en peligro cosas importantes, construcciones importantes. Quisiera mencionar, por ejemplo, que los centros universitarios regionales que se han construido en el interior, por ejemplo, el CENUR del noreste, no puede ser independiente, no puede ser autónomo financieramente, porque no tiene los suficientes funcionarios técnicos, contadores, funcionarios de dirección, etcétera, que permitan delegar en esa estructura las cosas que ya estamos delegando, por ejemplo, en el CURE o en el CENUR del Litoral Norte. Por darles un ejemplo, también, sin duda, que congelar el rubro cero significaría paralizar, por ejemplo, la dedicación, los ingresos a la dedicación total, ¿no? Pero si se disminuyera, como se nos está anunciando, en el orden del 20%, los gastos e inversiones, ¿en qué gastamos? ¿Significaría menos becas? ¿O significaría recortar las becas? ¿Significaría menos insumos en laboratorio? ¿Menos insumos en enseñanza? El tema de los docentes viajeros, una parte sustantiva de las carreras que estamos sosteniendo en el interior, de esos 20.000 estudiantes que están en el interior, se sostiene con docentes viajeros, porque hemos instalado una cantidad importante de docentes de alta dedicación radicados. El 10% de nuestros docentes con dedicación total están radicados en el interior, pero todavía hay un porcentaje importante del orden de algunos cientos de docentes viajeros que sostienen parcialmente esas carreras. Bueno, los pasajes y las estadías de esos docentes se verían afectadas por una reducción de gastos. Y ni que hablar las inversiones, las construcciones, algunas de las cuales estamos terminando ahora, pero varias que están en el tintero y que son necesidades urgentes. Hay facultades que están en condiciones de edilicia realmente dramáticas, o muy viejas, o rotas, o pequeñas, no adecuadas para una educación universitaria decente, digamos. Me parece que es interesante recordar el caso del interior. En el 2010 nosotros le prometimos al Poder Legislativo, le dijimos, si ustedes nos dan esta cantidad de dinero, vamos a lograr estos objetivos. Y los resumimos en 3. Les dijimos que íbamos a culminar con 3 CENURES, o 3 centros universitarios regionales, con 15 carreras en el interior y con 12.000 estudiantes. Y efectivamente nos dieron esos recursos y cumplimos con lo que nos pidieron. Pero hemos sido víctimas del éxito. Hoy tenemos 20.000 estudiantes, como yo decía, pero no se han incrementado los recursos. En el quinquenio pasado, los recursos, como dije, fueron a posgrado, que estuvo muy bien, pero no fueron a aumentar los recursos para poder sostener este crecimiento del interior, que es donde la universidad va a seguir creciendo de una manera más importante, porque es donde hay espacio para el crecimiento. A pesar de eso, la sociedad sigue exigiendo carreras y más carreras, nuevas carreras, algunas de las cuales son verdaderas necesidades. Creo que es interesante el ejemplo de la carrera de medicina en el litoral, que fue un reclamo tremendo de la ciudadanía en los años, hace unos 10 años, que resistimos en aquel momento y no aceptamos en aquel momento porque entendíamos que no teníamos las condiciones de darlo decentemente. Y el proceso de desarrollo en el interior permitió instalar una cantidad de grupos de investigación en el litoral, instalar el ciclo inicial optativo del área de la salud en el litoral
Y hoy nos encontramos con que solamente nos faltan el segundo y el tercer año para completar la carrera de medicina en el litoral. Esto es fundamental porque el desbalance que hay en el Uruguay en atención a la salud entre el norte del Río Negro y sur del Río Negro tiene que ver con el personal de salud radicado, y eso tiene que ver con con la formación y con las prácticas que se hacen en los hospitales de esos departamentos. Pues bien, en un gesto, yo diría, arriesgado, pero confiando en que el país nos apoyaría, resolvimos este año completar la carrera de medicina en el litoral, es decir, empezar el segundo año y el año que viene el tercer año. Pero esto está atado con alfileres, está basado en recursos humanos relativamente escasos que pueden sostener a duras penas una generación pequeña como la que en este momento está en segundo año, que eran los que aprobaron el año pasado el ciclo inicial optativo, pero una vez que la sociedad sabe que la carrera completa de medicina se está dictando ahí, ya se está viendo que mucha gente se está anotando la carrera de medicina. Y bienvenidos sean. El país necesita eso. Tenemos que sostenerlo, y si no, tendremos que preguntarnos si podemos sostener con responsabilidad la carrera el año que viene. Porque cientos de estudiantes de medicina no se podrán sostener con unos pocos docentes en estos casos. Esto es un ejemplo. Cuando decimos que la relación docente-estudiante se ha degradado, hay que tener en cuenta, y creo que es un ejemplo importante para explicarle a la ciudadanía, que esto no es lineal, no es aumento algunos estudiantes más en un salón ya existente. En algunos casos, como el que acabo de ejemplificar, está la carrera de medicina en Montevideo y está la carrera de medicina en Paysandú Salto. Y entonces requiere docentes presentes en el territorio que puedan sostener las prácticas, que puedan sostener la clínica, que puedan sostener las clases. Seguramente la sociedad entenderá que la universidad no ofrezca una enseñanza degradada, una enseñanza de segunda. Por lo tanto, yo diría que acá hay un punto. Nosotros hemos trabajado seriamente, hemos respondido cuando nos han dado los recursos, hemos sido incluso quizás un poco ingenuos, cegados por las ganas de colaborar con el país, un poco arriesgados de más. Y la responsabilidad está en manos del país. Un segundo punto que me interesa mencionar es que algunos piensan que es posible apoyar una parte y no el resto del presupuesto. Se dicen, es mucha plata. Entonces, ¿qué apoyamos? Y por ejemplo, en el 2010, como dije, apoyaron el interior. En el 2015 apoyaron los posgrados. Es grave, es un grave error. El resultado es una acumulación de atrasos en la atención al 90% de nuestros estudiantes. Porque el 90% de nuestros estudiantes que están en las facultades de Montevideo, o ahora el 80% de nuestros estudiantes que están en la facultad de Montevideo, están en lugares que no han recibido un apoyo necesario para completar una relación adecuada de horas docentes respecto a los estudiantes a estas alturas por más de 10 años. Entonces, si esta vez nosotros fuéramos a darle un pedazo del presupuesto solamente a un fragmento del pedido presupuestal, que es un pedido integrado, estaríamos generando situaciones realmente muy difíciles que pueden prolongar, pueden convertirse en críticas en algunos sectores de la universidad. Es una prueba, esto me parece muy importante, de que es el cogobierno autónomo el que sabe cómo articular los esfuerzos de una institución como esta. Una cosa es acordar grandes rumbos y metas a nivel país. Cuando nosotros vamos a hablarle al Parlamento cada 5 años y presentamos esta propuesta, le estamos proponiendo al país ciertas metas, ciertos objetivos, y me parece totalmente legítimo discutirlo. Cada 5 años lo hacemos. Una cosa diferente es que se segmente como un salchichón, como un salame, y se diga, este pedazo sí, este pedazo no. Porque toda la institución está integrada. El interior, por ejemplo, depende en buena medida de la fortaleza de Montevideo. El posgrado depende del grado.
y así sucesivamente. El poder político, más allá de lo que quiera, carece de la idoneidad para definir qué partes de la institución deben ser apoyadas y qué partes no. No conoce la interna universitaria. Y como explicó Ana, el proceso de construcción fue un proceso transparente, porque el gobierno de la universidad es transparente, se transmite por YouTube cada quincena, pero además es participativo y es serio. Lo hicimos con alto nivel de cuidado. Un tercer punto que quería mencionar es que el presupuesto de la universidad es para el desarrollo del país. Hay muchos planos en que la universidad contribuye al desarrollo. El primer plano, me parece, es contribuir efectivamente a la ampliación del acceso al conocimiento de la población. Hoy, apenas el 20% de los que nacen llega a tener una educación terciaria. Estamos en el orden de 10.000 personas que cada año culmina algún tipo de formación terciaria. Estoy incluyendo a la Universidad de la República, a las universidades privadas, a la UTEC, a formación docente, incluso a la formación terciaria que da la UTU. Apenas, sumando todo eso, llegamos a 10.000. Y cada año nacen un poco menos de 50.000 niños en este país. Si como país no logramos llegar a que en un plazo razonable, del orden de la mitad de nuestra población, por lo menos, tenga acceso al conocimiento avanzado, es muy difícil, yo diría imposible, proponernos pensar críticamente nuestro destino, incorporarnos a los procesos productivos de otra forma que como mano de obra barata y subalterna. La educación es un derecho, sin duda, pero la generalización de la educación es una necesidad del país. Es una necesidad en la cual ojalá estuviéramos acompañados, mucho más que lo que somos hoy. Nosotros no pretendemos el monopolio. Hemos planteado y hemos colaborado en la construcción de un sistema de educación pública, pero por el momento representamos el 80% de la educación superior de este país. En ese esfuerzo hemos logrado aumentar el acceso de manera muy importante. De menos de 68.000 estudiantes en el año 2000 a cerca de 140.000 estudiantes hoy. Nos negamos a hacer eso a costa de degradar la calidad de la enseñanza. Hemos aumentado al doble en 20 años el número de carreras que ofrecemos. Muchas eran inimaginables hace poco tiempo. Muchas otras que no hemos empezado a hacer, las necesitamos. Hoy tenemos, por ejemplo, una cantidad de carreras ya aprobadas a nivel de los claustros. Por ejemplo, Ingeniería Física Matemática, que se propone hacer la Facultad de Ingeniería en Tacuarembó. Administración de Sistemas de Información, que se proponen hacer Facultad de Ingeniería de Ciencias Económicas en Montevideo. Ingeniería de Medios, que se proponen hacer la Facultad de Ingeniería y la FIC en Montevideo. Ingeniería Civil, Ingeniería en Computación, que se propone hacer la Facultad de Ingeniería en Salto. Hay otras, mencioné algunas. No podemos hacer ninguna de esas sin recursos. ¿Es razonable que mantengamos la patria de medicina en el litoral sin recursos? Vuelvo a preguntar. Otra forma de contribuir al desarrollo del país es fortalecer la investigación en todas las áreas de conocimiento. En algunas de las áreas, en no pocas, el único lugar del país donde se hace investigación es la Universidad de la República. Muchas de ellas parecen irreales para algunos, pero si no las hace la universidad, no las hace nadie. Por ejemplo, la dedicación total, que es el programa que es la espina dorsal de la investigación en este país, la ha mantenido la Universidad de la República desde los años 60 contra viento y marea. Nadie, ninguna estructura, ninguna institución del país tenía la decisión de hacer un programa de dedicación total. Y gracias a que la universidad lo mantuvo, hoy tenemos los resultados que tenemos. Es conocido el aporte en estos meses en la lucha contra la pandemia, pero me gustaría mencionar otros ejemplos. Por ejemplo, la transformación de la matriz energética de este país, que se realizó en muy poco tiempo, en un quinquenio, y que hizo que el Uruguay hoy tenga prácticamente el 100% de su energía renovable, no se hubiera podido realizar
sin 20 años de acumulación previa en la Facultad de Ingeniería, cuando nadie daba un centavo por la energía eólica. Eso es un ejemplo de que solamente las acumulaciones largas permiten hacer este tipo de cosas, y esas acumulaciones se dan en la Universidad de la República. Cuando el país debió salir de la gran crisis del 2003 y había una situación realmente desesperada, fueron los recursos acumulados en la universidad los que apoyaron técnicamente el plan de emergencia y todos los instrumentos que permitieron salir adelante en aquel momento, en el terreno social y económico. ¿Cómo se hubiera podido responder ahora a la pandemia sin el aporte de la universidad en la formación de recursos humanos y en la asistencia dentro del sistema de salud? Yo recuerdo todavía hace 20 o 25 años cuando se hablaba de que había que limitar la formación de médicos. ¿Cómo se pueden pensar con los pies en la tierra y usando el mejor conocimiento del mundo los problemas de la desigualdad social, del urbanismo, de la cultura, de la producción agrícola, sin acumulación académica? Todas esas cosas requieren retener personal, formarlo a lo largo de años, de repente más de 10 años. Por ejemplo, un doctorado. Requiere equipamiento, requiere laboratorio, requiere equipos humanos, relaciones con otros investigadores del mundo. Por eso estamos solicitando en esta ocasión fortalecer el salario, para que nuestros investigadores tengan una forma decorosa de vivir y se dediquen a aquello para lo que los formamos. Profesionalizar la carrera docente, que aquellos que quieran dedicar su vida a la academia puedan hacerlo. Tenemos, recuerdo, más de 70 personas esperando para entrar a la dedicación total y les estamos ofreciendo un futuro de incertidumbre. El país ha invertido durante al menos 15 años fuertemente en formación de recursos humanos calificados. Eso ha sido una política nacional, desde la universidad y desde la ANI, desde el Sistema Nacional de Becas, del Sistema Nacional de Investigadores. Las señales eran muy fuertes. Formate, formate, formate. Ahora, cuando empiezan a salir las camadas de jóvenes formados, capaces, con ganas de trabajar, de devolverle al país lo que se invirtió en ello, le cerramos la puerta, le damos la señal de que acá no hay futuro, de que digan que sí a las numerosas ofertas que les hacen desde otros lugares. ¿Eso es realmente lo que queremos? ¿Queremos exportar mentes brillantes que hemos pagado entre todos? No hacerlo requiere hechos y no palabras. Se nos ha dicho que la situación económica es complicada, que no hay recursos. Yo digo que eso es falso. Hay recursos, por ejemplo, para transferir cientos de millones a las jubilaciones militares de privilegio. Hay recursos para exoneraciones fiscales. Hay recursos para abrir el juego al aumento de la evasión fiscal, como se ha visto en estos últimos tiempos, con nuevas leyes. Hay recursos que pueden ser dirigidos al futuro del país y no se dirigen. Se opta. Son decisiones políticas. Cuando se decide dejar fuera del ajuste fiscal en lo relativo al rubro cero a las Fuerzas Armadas, en un país que no está en guerra, que no tiene conflictos con nadie, y al mismo tiempo se recortan los recursos para la educación y para la ciencia, ese país le está dando una señal muy clara a sus ciudadanos de dónde están sus prioridades. Por otro lado, pienso que en algún tiempo, capaz que en 1 o en 2 años, terminará esta crisis. Y debemos preguntarnos cómo vamos a estar. Los que no tengan trabajo en este tiempo no serán los mismos si el país aprovecha para que en estos tiempos estudien, se formen, crezcan, o si no lo hace. Los proyectos que se pondrán en marcha en el momento de la salida de la crisis serán ideas nuevas, producto de la investigación, producto de la formación, o deberemos reconstruir partes destruidas de nuestro tejido social, institucional, etc. Porque cuando se paralicen ciertos recursos, algunas cosas no las vamos a poder sostener y tendremos que empezar de atrás, no de donde quedamos. Yo pienso que la crisis puede ser una oportunidad para apostar a la educación y a la ciencia y salir de este trance más fuertes, mejores, más plenos, más justos. La crisis puede ser una oportunidad para dar un salto hacia adelante o puede ser un momento para dar un salto hacia atrás. Yo creo que es posible hacerlo primero y esta propuesta
que hace la universidad al país es una contribución a ello. Y por ahí lo estaría dejando para conversar lo que los compañeros quieran. Muchísimas gracias, Gregory, por tu exposición y por los datos que nos has acercado y los comentarios. Si alguien quiere hacer una pregunta, una intervención, antes de que Ana, según habías dicho, siguiera o planteara algo que le había quedado pendiente. Presentando algunas propuestas en particular. Pueden levantar la mano o simplemente abrir el micrófono, no somos tantos como para que se produzca colisión. Puede ser un planteo o una pregunta, lo que ustedes quieran. Yo hago un comentario y una pregunta. Dale, Lucas. Bueno, gracias a ambos. Me parece que es importante el intercambio para hacernos de información, pero también para entender, digamos, qué hay atrás del pedido presupuestal, de la propuesta presupuestal del proceso de elaboración, etcétera, que bueno, me parece que es bien interesante. Me parece que los dos plantearon algunos asuntos importantes, tanto del proceso de elaboración, como señalaba Ana, como también de esta relación en el pasado entre el incremento de recursos, el establecimiento de objetivos y la construcción programática que la universidad hizo en los últimos años y el logro de algunos resultados, que me parece que es súper importante para la discusión. También la complejidad que tiene discutir el presupuesto universitario por la multiplicidad de acciones y de dimensiones donde la universidad se mueve, que no es solo presupuesto para educativo, no es solo presupuesto de investigación científica, en fin. Me parece que la complejidad de la discusión se alimenta con intervenciones como estas y es importante que todos nosotros repliquemos también lo que está en juego. Agradezco eso, me parece que son importantes estas instancias. Una pregunta es un tanto general, pero me parece, incluso también pensando en que esto lo organizamos entre varios ADURES, una de las innovaciones recientes es la aprobación del nuevo estatuto del personal docente, que introduce algunas innovaciones. Algunas son aspiraciones en realidad y van a requerir como procesos de construcción relevantes, y hasta donde hay algunas cosas que en principio así a simple vista sin recursos nuevos, sin recursos incrementales, parecen difíciles de implementar. Pienso en la carrera docente, en fin, pienso en algunas de las disposiciones que se propone el nuevo estatuto. Entonces, ¿cómo ven eso, digamos, con la coyuntura compleja en la que estamos? Era como un punto que, bueno, no se había mencionado, capaz que podemos intercambiar. Gracias, Lucas. Le doy la palabra a cualquiera de los dos. Quizás esperar a ver si alguien más quiere hablar y si no, respondo eso. Yo tengo un comentario para hacer ahí, un comentario nomás. Que viendo un poco la gráfica que mostró Randall en cuanto a la composición del alumnado, ¿no? De que hay un crecimiento de los quintiles más bajos, o sea, del quintil 2 y el quintil 3, y bueno, también hay una progresiva disminución de los quintiles más altos. Ahí la duda que tengo es si esos quintiles más altos permanecen o si esos quintiles se fueron al sistema privado, ¿no? O si es por la proporción del total de estudiantes que baja, o si hay una manera de ver eso. Pero también es la preocupación, ¿no? de que una universidad de la República que representa una parte importante del sistema público universitario se vea debilitada a través del presupuesto, puede agravar ciertas tendencias de fragmentación y de privatización de la educación que existe en nuestra sociedad, ¿no? Y de debilitamiento de la universidad de la República frente al sistema universitario privado, que bueno, un poco también eso es
hubo un intento de realizarlo en la ley de urgente consideración con el desarme del sistema de coordinación de la educación pública, ¿no? Así que, ¿cómo se puede también, si se está pensando como un argumento en defensa de lo público, en defensa de la educación pública, y cómo este posible presupuesto que sea menor al que se pide puede debilitar lo público, ¿no?, en el sistema educativo? Era por ahí, es un comentario más bien, pero bueno. De repente corto, empiezo yo, Gregory, y tú, digamos, seguís, porque yo sobre, digamos, lo que me había quedado por, digamos, por plantear respecto de esta propuesta presupuestal, tenía que ver específicamente con el fortalecimiento de un sistema nacional de educación pública, que quería hacer referencia a que en nuestra propuesta presupuestal universitaria lo seguimos manteniendo como tal, porque a pesar de las transformaciones que se realizaron en la ley de urgente consideración, aun cuando se haya establecido esa coordinación de la educación pública, efectivamente ha desaparecido en cuanto a su concepción, ¿no?, de que se piense lo público como un valor y por lo tanto se deban establecer los mecanismos de coordinación entre cada uno de los, digamos, de las áreas universitarias. Y ahí, por el comentario de Valentín, digamos, no tengo una respuesta a tu comentario, simplemente otro comentario, y es que efectivamente la LUC ha afectado aspectos presupuestales que tienen que ver con la universidad. Algunos se pudieron revertir, pero otros, en definitiva, es bajo la supuesta igualdad de competencia, ¿no?, es decir, que todos están en el mismo plano. En realidad se le quitaron a la universidad algunos de los, digamos, de los elementos que podían beneficiarla para obtener fondos, ¿no?, a través de convenios y demás. Y por otro lado también es cierto que uno puede percibir una mayor presencia de, digamos, aún con un escaso número de egresados o de investigadores, una mayor presencia de las universidades privadas. Esto no en el sentido de condenarlo, Gregory lo decía claramente, ¿no? La Universidad de la República no pretende exclusividad ni monopolio, pero sí, digamos, señalar que esta es otra, digamos, es otra de las vías por las cuales los recortes presupuestales pueden aparecer. Entonces, digamos, no creo que, y esto se ha dicho, digamos, lo ha dicho, por ejemplo, la decana Simón, que en las universidades privadas necesitan de la universidad pública para crecer y desarrollarse. O sea, digamos, no es que haya que liquidar la universidad pública, pero es cierto que hay distintas señales que están, digamos, bajo la supuesta, insisto, igualdad, en realidad están tratando de dejar en desigualdad de condiciones a la Universidad de la República. Esa coordinación de la enseñanza pública que se genera cambia sustancialmente lo que son las presencias de los distintos entes de enseñanza pública, porque no solamente se incorporan aquellas instituciones que no son entes autónomos, sino que además la Universidad de la República queda con un representante, al igual que tiene el 80%, decíamos, del alumnado y una importancia sustantiva en la producción de conocimiento, y queda en pie de igualdad con otras, digamos, instituciones de enseñanza pública que no lo tienen. Pero a nivel de presupuesto allí también hubo elementos que afectaron. Y sobre el estatuto del personal docente, sin presupuesto es imposible lograr digamos, la unificación de las cargas horarias, la posibilidad de los llamados de ascenso. Digo, eso es muy claro. O sea, podremos
reexaminar, reestructurar, pensar en una mayor eficiencia de lo que es actualmente la estructura docente, académica y demás, pero sin presupuesto eso no puede ser. Y una de las líneas programáticas que se había planteado tenía que ver específicamente con digamos, dotar de recursos a esta transformación del estatuto del personal docente que apuntaba desde digamos, desde otro ángulo al mismo objetivo, y es de tener los mejores docentes y retenerlos, ¿no? Es decir, tenerlos y retenerlos, que la Universidad de la República sea un lugar donde se pueda desarrollar la actividad académica, científica, y no sea necesario el multiempleo a nivel del país o la emigración, como planteaba Gregory, para estos jóvenes investigadores formados en la Universidad de la República con excelente nivel, pero que no encuentran en el medio local una posibilidad de inserción. Bueno, yo creo que sobre el punto del EPD, del estatuto, como bien dijo Ana, hay una línea programática que tiene que ver con eso. Fundamentalmente los costos están asociados a 3 aspectos del estatuto: la unificación de los cargos, la llevada de los cargos a las franjas, a las categorías horarias, es decir, hoy en día uno puede tener, no sé, 17 horas o 18 horas o 19 horas, bueno, habrá que llevarlos todos a 20 horas, eso cuesta dinero, según las categorías, ¿verdad? Y el tercero es el sistema de promoción de la carrera. Si nosotros estimamos cuánto costaban esas 3 cosas y está inserto dentro del pedido presupuestal los rubros necesarios para eso, que son algunos cientos de millones de pesos, ahora no recuerdo, pero está en el orden de los 300, 400, creo que son 300 millones de pesos. No es un monto gigantesco tampoco respecto al volumen global de lo que estamos planteando. Si nosotros no tuviéramos el presupuesto para esos rubros, eso no quiere decir que el estatuto no se pueda implementar, simplemente hay aspectos que no se podrán implementar. Por ejemplo, en el caso para poner un ejemplo concreto, el caso de las categorías horarias, uno puede decretar, si no tuviera ningún centavo, puede decretar que todos los llamados nuevos se hagan dentro de las categorías horarias y los que están seguirán hasta que consigamos plata para que puedan cambiar de categoría horaria, por ejemplo, y paulatinamente iríamos yendo de una manera mucho más lenta hacia lo que el estatuto dice. Digo esto como un ejemplo, ¿no? Porque creo que hay que ver las cosas, hay algunas que son particularmente dramáticas y otras que quizás nos hacen ir más lentos, pero no tienen el mismo nivel de dramatismo que cerrar una carrera o que yo qué sé. Son distintos niveles o que alguien no pueda acceder a la dedicación total y se vaya, o creo que hay distintos niveles, y llegado el momento, cuando tengamos los recursos, sepamos con cuántos recursos contamos, daremos una discusión política de dónde habría que poner los recursos que obtengamos. En referencia a la pregunta que se hace sobre el decreto 90, el decreto 90, que quizás muchos saben, limita en el Estado, un decreto de austeridad fiscal, limita gastos e inversiones 15%. Ese decreto ha afectado efectivamente al Polo Tecnológico Pando y a otros lugares, porque muchas instituciones del Estado que hacen convenio con la universidad han visto limitados los recursos que tienen para hacer esos convenios. Nosotros no tenemos una evaluación, se pregunta si hay una evaluación más general de cómo afectaría, no la tenemos. Lo que sí sabemos que va a afectar de manera muy sustantiva, porque la universidad tiene la peculiaridad de que tiene convenios con todas las instituciones que a ustedes se le puedan ocurrir en el país, con todas. Tenemos convenios, tenemos miles de convenios. Y cada vez que en el país alguien necesita algo, incluso aquellos que despotrican contra la universidad o que la desprecian, vienen a la universidad a pedir el apoyo y hacen un convenio, todos. De modo tal que si no tienen el dinero y no pueden hacer el convenio, eso nos afectará de alguna forma. Yo pienso que como
lo que hace la universidad es importante para la sociedad, estoy hablando de lo que hace a través de estos convenios, el país buscará la forma de resolver ese tema. Pero, o sea, o por lo menos de mitigar el efecto, digamos. Pero es difícil saberlo a priori. Quiero decir que el planteo que hay desde el Poder Ejecutivo es consolidar ese ajuste fiscal por los 5 años en el presupuesto. Es decir, que el planteo que hay hacia el resto del sistema del Estado es un recorte en gastos e inversiones de ese orden, o a veces un poco más incluso, de modo que es peligroso lo que puede pasar. Me quiero referir al punto que señalaba Valentín sobre el debilitamiento de la educación pública. Yo creo que efectivamente ahora estamos hablando del presupuesto de la universidad y del presupuesto de la educación pública, porque también va a haber un problema con el resto de la educación pública, ¿no? Incluso me parece a mí personalmente bastante preocupante que el pedido presupuestal de ANEP ya viene bastante recortado, bastante, digamos, en sintonía con esta idea de recorte, y eso sin duda va a repercutir sobre algunos programas importantes que tiene la educación pública. Y cuando yo mencionaba, por ejemplo, el hecho de que este país necesita como pienso yo, como no sé, como una tarea nacional, como un compromiso de todos, llegar en un plazo no muy lejano a que la mitad de nuestra población tenga una educación superior. Bueno, nosotros tenemos un límite ahí, que es la salida de la enseñanza media, ¿no? De la enseñanza media superior. O sea, en Montevideo estamos en el orden, más o menos, de que los que salen, casi todos, van a algún tipo de formación superior. El problema es donde puede haber todavía un margen es en el interior. Si no logramos que aumente el porcentaje de estudiantes que culminan la educación media superior de manera sustantiva, va a ser muy difícil incrementar de manera sustantiva el número de estudiantes que ingresen a la educación superior, pública o privada. Y nosotros tenemos después un segundo problema interno, que es lograr que de ese número que ingresen, muchos salgan, muchos culminen y culminen exitosamente. Ahí esa segunda parte es donde nosotros podemos plantear, en términos muy generales, a nivel de presupuesto, necesitamos más dinero para poder hacer eso bien, para poder lograr que más estudiantes se gradúen y se gradúen con éxito. Pero indudablemente la educación media, la educación, la ANEP, pero en particular la educación media y la educación media superior, requieren recursos sustantivos para lograr que un porcentaje mayor se gradúe y de ese modo poder alimentar la cadena completa y lograr ese objetivo país que debe ser que la mitad por lo menos de nuestros jóvenes culminen su enseñanza superior. Yo creo que ese objetivo debe ser interiorizado y debe ser asumido por el conjunto de la sociedad. Y es un objetivo de largo plazo, no lo vamos a resolver ni en un quinquenio ni en 2 quinquenios. Quizás, con mucha suerte, en 3 o 4 quinquenios, pero para eso necesitamos empezar a trabajar hoy mismo. Ahora, dicho eso, yo sí creo que acá hay un problema de un peligro que sobrepasa al tema del presupuesto, aunque el tema del presupuesto está incluido, que tiene que ver con un debilitamiento del sistema público de educación. Algo de eso se vio en la LUC. En el presupuesto también se está viendo. Y hay otras señales. Hay otras señales. Está claro que por el momento resistimos, digo resistimos como país, no como universidad, porque en este país hemos logrado a lo largo de los años, y en eso creo que la Universidad República ha jugado un rol muy importante, hemos logrado cumplir esa doble tarea que es muy difícil de cumplir a la vez, que es ampliar el acceso, democratizar la educación, a la vez que mantenemos niveles de calidad elevados. No voy a decir que no tengamos problemas y que no se haya degradado, en particular en algunos sectores, la educación que la universidad da. Pero seguimos siendo no solamente el 80% de la matrícula, también seguimos siendo el 80% de la producción de conocimiento. No es la misma situación que se da en Brasil, no es la misma situación que se da en Chile, no es la misma situación que se da en otros lugares.
Y quisiera llamar la atención de que el efecto del debilitamiento de la educación pública no se ve en 5 años. Lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, donde es increíble imaginar que un país con el nivel de PBI per cápita que tiene, con las lumbreras, con los aportes que le ha hecho a la humanidad en términos culturales, sociales, económicos, como los Estados Unidos, la mitad de la población apoye a un señor como Trump, porque más allá de los detalles, la mitad de la población apoya y apoya a una persona que es negacionista, que no cree en la ciencia, que es un criminal, un genocida. En este momento estamos llegando a 180.000 muertos, producto de una postura abiertamente cavernaria. Pero ¿por qué es posible que eso suceda? Es posible en particular porque durante 20 o 30 años Estados Unidos se dedicó a destruir su sistema público de educación de manera sistemática. Y eso es muy interesante estudiarlo. Estados Unidos durante años y años, desde los años 90, 80, se dedicó a destruir un sistema público de educación que en algunos casos era muy bueno. Y de muchas maneras, ¿tá? De manera de los charter schools, de los vouchers, de lo que ustedes quieran, ¿tá? El hecho es que hoy en día es un pueblo atrasado en lo que tiene que ver con la educación, salvo una élite que está entre lo mejor del mundo, sin duda. Pero a nivel de masas, el debilitamiento del sistema democrático norteamericano, el debilitamiento profundo como sociedad democrática, tiene que ver con la pérdida de capacidad crítica, con la pérdida de capacidad de pensamiento, de reflexión a nivel masivo de la sociedad. Yo no digo que esto sea una cuestión diseñada ahora. Tampoco sé si fue diseñada en los Estados Unidos. Puede ser que sí, pero yo no creo tanto en las teorías conspiratorias. Lo que estoy diciendo es que el resultado es ese. Y Uruguay ha sido capaz de resistir durante 100 años a la destrucción de su sistema público contra embates tremendos, como el de la dictadura, como el del retaseo sistemático a la educación pública. De alguna forma este pueblo ha sido capaz de resistir a eso y de sostener con enormes dificultades un sistema que tiene enormes problemas, porque la educación pública uruguaya tiene enormes problemas, pero sigue existiendo. Nosotros lo tenemos que defender, porque ahí se nos va mucho más que la educación en sí. Se nos va, creo yo, la salud democrática de la sociedad. Entonces, esto sobrepasa con mucho el tema del presupuesto, pero yo creo que esto tiene que ver de una manera, digamos, lateral, si se quiere. ¿Tá? Si debilitamos o si permitimos que se debilite, aunque no sea con esa intención, vamos a tener grandes problemas en el futuro. Pero bueno, esta es una opinión un poco quizás personal. Muchas gracias, Randall. También, Ana, ¿querías completar algo más de...? No, pienso que no, y ya hace 1 hora y media que estamos acá congregados. Pero bueno, había una pregunta, no, lo único que estaba mirando es la pregunta del chat, supongo yo que es lo que contestó sí, creo Gregory, que sí. ¿no? Sí, Lucian, bien. sí, perfecto. Bueno, también hay un comentario de Elena que le transmite sus felicitaciones por las exposiciones que hicieron, y creo que todos también estamos de acuerdo con ella. Bueno, así que agradecerles muchísimo, decirles que estemos todos al tanto sobre las movilizaciones que se vienen, sobre las instancias de encuentro similares a estas. También la intergremial está trabajando para desarrollar actividades. Desde Facultad de Ciencias Sociales, de ADUR también dan su agradecimiento. Así que bueno, a seguir trabajando y estar juntos en esta pelea. Así que nos vemos pronto. Una última cosita. Sí, Gregory, claro. Porque esta es una reunión gremial. Me parece que es muy, muy importante que inventemos formas de movilización inteligentes, pero que las hagamos. Yo siento que hay una pasividad
sorprendentemente grande de la mayoría del cuerpo docente. Quedé gratamente sorprendido, feliz realmente el viernes por la marcha de los martes estudiantiles y la masividad que tuvo. Mayoritariamente eran estudiantes, pero a nivel del orden docente siento que estamos demasiado dormidos. Y cuando llegue, digamos, cada momento que pasa, es más peligroso este sueño que estamos. Ustedes fíjense que acá hay varias etapas, ¿no? Yo no estoy planteando salir a hacer una huelga en este momento. Yo lo que estoy diciendo es inventar formas de acción. Por ejemplo, si fuéramos capaces de hacerle notar, hablándoles, pero no solamente la conducción universitaria que lo está haciendo, sino todos, digamos, a los políticos, las consecuencias que esto puede tener sobre la vida de la sociedad. Probablemente, por ejemplo, podríamos lograr que la semana que viene, cuando llegue el planteo presupuestal del gobierno al Parlamento, en vez de llegar menos 15%, supongan que llegue menos 5%. No es lo mismo discutir a partir de un menos 5 que discutir a partir de un menos 15 o de un 0. No es lo mismo, porque la pelea que vamos a tener que dar con el Parlamento va a ser una pelea acotada. El Parlamento va a poder mover rubros de un lado a otro, pero no va a poder aumentar rubros. Es decir, que cualquier rubro que le dé a la universidad va a tener que sacárselo a alguien. Entonces, en este mes era el mes que nosotros teníamos, de aquí a la semana que viene, para poder hacer presión por las 1000 maneras que tenemos para que el mismo Poder Ejecutivo actúe. El lunes estuvimos en Tacuarembó, el rector y Rodney Colina y yo y otros compañeros, reuniéndonos con todas las fuerzas políticas del departamento de Tacuarembó. Y fue muy interesante. Nos reunimos con todos los diputados. Uno es de Frente Amplio, uno del Partido Nacional del sector herrerista y uno es de Cabildo Abierto. Nos reunimos como con 8 candidatos a la intendencia de todos los sectores, Colorado incluso. Todos, en un mano a mano, estaban en un discurso totalmente de apoyo a la Universidad de la República. Yo no digo que eso se vaya a transformar, yo conozco la vida política, yo sé que después son otras cosas que se mueven, pero no podrá ser, no sería posible que si tenemos 140.000 estudiantes y 12.000 docentes, o sea, y no sé cuántos funcionarios, es decir, estamos hablando de más de 160.000 personas. No somos capaces de llegarle a cada uno de los diputados, a cada uno de los senadores, a cada uno de los miembros del gobierno, en una conversación mano a mano para tratar de que entiendan, digamos, las razones profundas de esto, que esto no sea una cuestión de banderas políticas, sino de bandera, digamos, país. Me parece que tenemos que buscar la forma de que a nivel colectivo e individual, hagamos mayor presencia. Era un poco eso que quería decir, porque me tiene un poco sorprendido, digamos, la pasividad que tenemos. Sí, hay que aguzar la imaginación, digamos, sabemos que desde Bellas Artes, desde varios ámbitos universitarios se está, digamos, pensando en una campaña que también puede incluir intervenciones en los edificios, en el espacio público, que permita llegar al conjunto de la población. Digamos, eso porque también esa es otra forma. Pero desde cada servicio, desde cada gremio, también tomar algunos de los puntos de la propuesta presupuestal y bueno, hacer campaña didáctica. El tema es que no es digamos, como decía Lucas, el presupuesto universitario es muy complejo y en ese sentido más bien va a haber que ir escogiendo determinados aspectos del presupuesto según nuestros interlocutores, pero para eso se está trabajando, como les decía yo al inicio, en la formulación de, digamos, un pequeño folleto, digamos, hojas volantes, ¿no? Así que puedan también para difundir a través de las redes sociales y de otros medios digitales, que puedan ir permitiendo una mayor comprensión pública
de esta propuesta de la universidad, que es una propuesta para el país, y eso es lo que nosotros tenemos que estar convencidos para poder convencer. Sin duda, y algo importante, ahora te digo, leer en el chat, tiene razón Lucía, se está discutiendo un paro y movilización de CESEU para el 27/8, el lunes 24 tenemos un federal extraordinario donde se decidirá eso, así que bueno, todos los servicios y van a tomar allí la decisión. Bueno, después lo conversaremos nosotros en Humanidades. Sí, ¿quién iba a hablar? Perdón que corté. No, sí, yo ya que estamos en esto de avisar, el domingo en Tristán Narvaja, Bellas Artes va a estar tratando de tomar un poco la temperatura de la movilización con serigrafías, camisetas, o sea, distintas cosas en la feria para ver, bueno, qué recepción hay y un poco ir midiendo fuerzas, así que sí, los que puedan darse una vuelta, me parece ¿A qué que hora estaría más bien. o menos? Creo que eso de las 11, más o menos, Lucía, Bárbaro. pero más o menos en ese entorno. Digo, obviamente con todos los cuidados y demás, pero bueno, para ver un poco cómo estamos también en ambientes a los que no vamos tan seguido. Muy bien. Solo eso. Para complementar ahí, no sé si se me escucha. Un poquito más Sí, fuerte, Un poco Lucía. Lo que decía Ana, digamos, súper importante, que nosotros lo vimos en un comité de movilización que hay de ADUR, de eso, de intentar vincularnos también a la población y llegar a través de agitaciones en las ferias o barriadas. Eso estuvimos viéndolo también, y se está trabajando para el próximo federal una agenda de intervenciones en los edificios de las facultades, y bueno, la idea es que para el próximo federal haya aprobado como una agenda central de ADUR para, bueno, empezar también a movilizarnos un poco con la preocupación esa que planteaba Gregory, que sería una agenda también que incluye, digamos, también jornadas para septiembre. No las quiero anunciar porque todavía, bueno, tienen que ser aprobadas por el federal, pero es una agenda de movilización importante, con intervenciones, con semanas de, bueno, puede ser clases públicas, es decir, hay una agenda planteada como para empezar a moverse en ese sentido, ¿no? Así que el lunes capaz que vamos a tener más novedades ya para difundir, y arranca con esa actividad en la Feria de los Compañeros de Bellas Artes. Bárbaro, bueno, muchas gracias para las compañeras que están participando del comité de movilización. Bueno, gracias a los compañeros y las compañeras de los ADURES que nos acompañaron, y a todos por haber participado. Y bueno, hasta la próxima entonces. Gracias. Chao. Chao. Pasarlo bien. Chao, chao.